profesionalmente hablando, ¿no? La vida de un maestro es de unos 30 años, más o menos. Ahora hay países que los maestros trabajan más, trabajan incluso 40 años. Se titulan cuando tienen 20, 21, 22. Y por ahí trabajan hasta los 65. Hay países que trabajan hasta los 70. La frase "a cada maestro su librito", en algunos maestros quizás el librillo sí es conocimiento. En otros quizás no. Si el maestro o el profesor de educación media se ha mantenido actualizado, ha estado en contacto con el nuevo conocimiento, ha sido alguien inquieto, investigación, que ha estado trabajando en equipos, etc. Si estamos hablando de un profesor de educación media o de un maestro que recibe su título y se dedica durante 30 o 40 años a repetir siempre lo mismo, a reiterar su curso y a seguir con el librito que tuvo al principio, entonces yo te diría que ese librito que tiene nada tiene que ver con el conocimiento actual. Si el maestro tiene su librito, va a ser mucho más valioso si puede compartir ese librito, siempre y cuando sea bueno y actualizado, con otros, y a su vez recibir la opinión de los otros colegas de cómo mejorar su enseñanza. Siempre tenemos algo que mejorar. Los maestros deberían tener un marco de buena enseñanza, es decir, deberían tener una guía, un marco referencial, no solo ellos, sino el sistema educativo, que nos diga cuáles son las capacidades, cuáles son las competencias que ese profesor tiene que tener según el grado para el que enseñe y cuáles son, digamos, las cualidades, las aptitudes, los conocimientos, los saberes que él tiene que tener. Eso nos daría, por un lado, una guía al sistema educativo y a la sociedad en su conjunto. Y a su vez a los propios profesores les daría una guía de ver cómo se sitúan en relación a ese marco, digamos, de una buena enseñanza. Ahora, esto necesariamente tiene que ir acompañado de procesos de evaluación docente. El docente, como cualquier otro profesional, debe evaluarse él mismo, participar de un proceso de autoevaluación, pero debe también tener y someterse a mecanismos de evaluación institucional que le permitan mejorar lo que está haciendo. Van a aparecer, digamos, distintos escenarios. Desde el escenario de un docente que es evaluado y que está haciendo bien las cosas y que la evaluación nos muestra y le muestra a sí mismo que está haciendo bien las cosas, pero obviamente va a mostrar también algunos aspectos en los que debería mejorar, hasta el caso extremo de una evaluación que nos muestre que el docente está haciendo mal las cosas. Hay sistemas educativos, como por ejemplo Australia, Nueva Zelanda, son países que tienen un sistema para acompañar a aquel docente que tiene problemas en algunas enseñanzas, tiene problemas a nivel de lo que está enseñando en el aula. Entonces se le asigna un tutor, ese tutor lo acompaña, se reúne con él, ve cómo puede ir mejorando. Hasta el caso extremo de un docente que no mejora y que tiene que salir del sistema o tiene que incorporarse a algún otro tipo de actividades que no impliquen docencia directa. El tema es encontrar el equilibrio para no caer en un autoritarismo, digamos, que termine expulsando arbitrariamente una cantidad de docentes que de repente no enseñan bien porque las condiciones tampoco son favorables, porque eso lo tenemos que también señalar, con clases muy numerosas, con poblaciones donde hay mucha diversidad, donde el profesor no puede ocuparse debidamente de cada uno y de todos sus alumnos. Es decir, habría que poder establecer una zona de frontera, pero yo creo que deberíamos tener, en síntesis, un marco de buena enseñanza para el profesor de educación media, deberíamos tener mecanismos de evaluación que realmente retroalimentaran la tarea de enseñar y después, por último, el docente debería responsabilizarse también por sus resultados. Pero si uno reclama mejores condiciones de trabajo o uno reclama mejores salarios, uno también debería ofrecer algo a cambio. Y ese algo a cambio es responsabilizarse por el resultado de su tarea.